Buenas tardes. Esta era nuestra segunda tarea con respecto al presente simple. Tenía 4 puntos. El primer punto era escribir los verbos en tercera persona. Como se dan cuenta, entonces, los verbos que terminan en Y y antes tienen una consonante, se les agrega IES, quitándole la Y, como study o tidy. Los que terminan en che, sh, o, doble s, se les agrega es al final y el resto simplemente se les agrega s. Eso para hacer su forma en tercera persona. Luego estaban 5 oraciones y la idea era poner el verbo que estaba entre paréntesis, conjugarlo según el sujeto. Ya sabemos, si era tercera persona, el verbo quedaría en tercera persona. Entonces, por ejemplo, mi hermano es he, o sea que el verbo queda plays. Nosotros, el verbo queda normal. Yo, el verbo queda normal. Mis amigos es they, el verbo queda normal. Mi mamá es ella, el verbo queda en tercera persona. ¿Listo? Poner las oraciones en negativo, entonces ya sabemos que para la tercera persona el auxiliar en negativo y en pregunta es das y para el resto es do. Entonces queda sujeto, auxiliar, negación, el verbo de la oración en su forma base y el complemento. Yo como pizza, yo no como pizza. Mi hermano estudia alemán, yo no estudio alemán. Mi hermano no estudia alemán. Nosotros jugamos juegos de computador, nosotros no jugamos juegos de computador. A Harry le gusta el deporte, a Harry no le gusta el deporte. Ellos beben agua, ellos no beben agua. ¿Listo? Entonces, el único caso en donde se pone das es en tercera persona. Por ejemplo, mi hermano que es he o Harry que es he. El resto es do. Luego escribir las preguntas. Entonces, escribir las preguntas organizándolas. Tu profesora habla inglés, tu mamá usa un computador, tu profesora hace muchas preguntas, tú copias CDs y DVDs, tú vas al colegio los sábados, ¿sí? Entonces, ese era el trabajo que tocaba hacer en esta guía. La idea es que revisen las 3 formas de las oraciones de presente simple con los otros verbos, recuerden. En afirmativo, eh, en afirmativo, vamos a poner acá. En afirmativo, primero queda sujeto, luego va el verbo y luego va el complemento. Teniendo en cuenta que el verbo va a cambiar en caso de que el sujeto sea tercera persona. ¿Listo? Tenemos también la forma negativa de las oraciones. La forma negativa de las oraciones es donde se incluye el concepto de auxiliar. Entonces, primero va el sujeto, luego el auxiliar correspondiente, luego va la negación, luego va el verbo principal de la oración y por último el complemento. Y para pregunta, primero va el auxiliar, luego va el sujeto, luego va el verbo principal. Ese verbo queda en forma base, tanto en negativa como en pregunta, y luego el complemento, con el signo de interrogación al final. ¿Listo? Es importante tener presente que el auxiliar para tercera persona es das. Entonces, das es para he, she, y it. Y do es para los demás. ¿Sí? Y el auxiliar se usa solamente en oraciones negativas e interrogativas. ¿Sí? El auxiliar nunca va en la oración afirmativa, porque en la afirmativa lo que se hace es conjugar el verbo con la SS según corresponda, ¿listo? Entonces hasta ahí dejamos el video de las tareas. Ya ahí tendríamos resueltas todas las tareas que hemos tenido hasta ahora. Ahora en el video que viene vamos a seguir reforzando con diferentes actividades los temas del presente simple.